Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de nuestra materia Fin de los Tiempos. Espero que se encuentren muy bien ahí donde están. Muchas gracias por continuar acompañándonos. Espero que estén aprovechando, que estén profundizando más en las escrituras y en este tema que a mí me apasiona y que espero que sea contagioso y que también sea algo que les apasione a ustedes para involucrarse, para meterse más y no quedarse solamente con estas clases que, como bien dijimos, son introductorias, son básicas y nos van a ayudar a poder ir profundizando cada vez más. Así que bueno, desde nuestro lugar es un verdadero placer y privilegio poder compartir con ustedes este tiempo y queremos continuar con las cosas que venimos hablando. Estamos, como dijimos, en nuestra tercera clase y bueno, en la última clase hemos afianzado algunos puntos más. Queremos continuar con el capítulo 24. Vamos a terminar hoy con el capítulo 24 y la última vez nos quedamos en el versículo 30. Así que te voy a pedir, por favor, seguramente estás como siempre te pido, con tu cuaderno de anotaciones, con tu Biblia. Así que si estás ahí, te pido que me acompañes. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, verso 30. Vamos a leerlo. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este pasaje es con el que terminamos nuestra clase anterior, y bueno, hablamos acerca de Apocalipsis capítulo 1, verso 7, y de Zacarías 12:10, donde entendemos que está hablando puntualmente acerca de la nación de Israel. Cuando habla de todas las tribus de la tierra, está ahí afirmando acerca de las tribus de Israel que están en todos lados. Así que queremos hoy iniciar con donde terminamos, pero incluir algo más. Nuestra idea es poder brevemente explicar acerca de Israel. En algún momento, no sé si lo hemos mencionado en alguna de las clases, que dentro de lo que entendemos, de la posición que podemos abrazar, creemos que Israel no vino a sustituir a la iglesia. Hay corrientes donde afirman bueno, todo lo que se habla de Israel y las promesas que eran para Israel ahora le pertenecen a la iglesia. Y nosotros creemos que es una comprensión un tanto equivocada. Creemos que Israel no fue sustituido por la iglesia. Israel sigue siendo Israel, sigue teniendo la importancia que tuvo desde el principio. Y yo quiero invitarte a que puedas leer Romanos capítulo 9, 10 y 11. ¿Sí? Nosotros vamos a ir al capítulo 11 puntualmente, pero sería muy bueno que podamos tener el contexto y que no nos quedemos solamente con una parte, porque a veces con una parte no podemos entender lo integral, lo global que nos está diciendo. Así que te invito a que lo puedas anotar, que lo puedas leer después de esta clase, que te lo anotes ahí, o si esto te llama más la atención para profundizar, sabe que necesitas leer todos estos pasajes. Pero nosotros queremos ir puntualmente al capítulo 11, versículo 11. Acá tenemos nuestra plaquita que nos acompaña siempre. Dice así, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. ¿Sí? Ahí me gustaría que cuando habla de provocarles a celo, ¿sí? Que puedas marcarlo. Continuamos, dice: y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Es decir, que habla de una restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ello y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás:
fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ahí podés marcar, no te ensoberbezcas, sino teme. Lo entiendo como un mandamiento, así que si lo querés ahí resaltar sería muy bueno. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y mirá lo que dice este pasaje. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito. Bien, entonces este pasaje es de suma importancia para nosotros. Como dije hace un momento, les recomiendo leer desde el capítulo 9 para entender la elección de Israel y demás cosas que nos habla. Y obviamente acá nos está hablando acerca de cómo los gentiles entran en esta ecuación, cómo por medio de la promesa hecha a Abraham. Y creo que, quizá un paréntesis, ¿no? Pero en muchas de las cartas de Pablo nosotros encontramos acerca de cómo él iba intentando definir algunos puntos que para muchos era difícil. Inclusive en el libro de los Hechos encontramos quizá algunas explicaciones puntuales, y bueno, en cartas como la de Gálatas, un poco la de Efesios, y otras cartas más como Romanos y Corintios también, donde él toca un poco acerca de este punto. Pero la cuestión para nosotros es entender puntualmente que la iglesia no vino a suplantar a Israel, ¿sí? La iglesia no toma las promesas de Israel. Israel, sigue siendo la amada de nuestro Señor. De hecho, si continúan leyendo y si leen antes, van a poder encontrar pasajes donde afirma eso. Fíjense, continuando ahí el verso 28, miren lo que dice: así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ese irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios a veces se toma para otras cosas y en realidad está hablando exclusivamente de Israel, de la importancia que Israel tiene. Y fíjate que dentro de lo que leímos hablábamos de que los gentiles tenían que provocar celo en ellos, ¿sí? Pero Pablo hace una aclaración en esto. El apóstol acá hace una aclaración sumamente importante donde él dice de que nosotros no podemos creernos, no podemos creernos que estamos por encima de. Y creo que muchas veces la iglesia o cierta parte de la iglesia se tomó atribuciones y quizá entró un antisemitismo dentro de la iglesia. Vamos a ponerle el nombre de antisemitismo espiritual. Y hemos rechazado cosas de Israel, hemos dicho no, pero ellos fueron los que, y tendríamos explicación para decir por qué ellos hicieron mal ciertas cosas, que mataron al Mesías, que no lo reconocieron cuando lo tenían que reconocer, y el Señor sigue diciendo, Israel es mi elección, ellos son mis amados, y creo que nosotros no podemos ir en contra de lo que nuestro Señor estableció. Entonces, los que creen, que de hecho van a creer, lo dijimos en los pasajes de Apocalipsis 1 y de Zacarías 12, ellos van a creer, ellos van a ver al Señor viniendo, trayendo libertad sobre Jerusalén, sobre todo Israel, ellos van a creer, todo Israel será salvo en aquel momento. Entonces, para nosotros es importante poder destacar este punto y entender que nuestro corazón no puede estar enemistado con Israel. Necesitamos reconocer la importancia de Israel, no creernos que estamos por encima, no creernos que ellos no van a volver a ser injertados. Poderoso es Dios, dice, para volverlos a injertar.
Así que, gente, si en algún momento tuvimos otro pensamiento o nos enseñaron de otra manera, creo que es momento de rever ese punto. Los invito a que sigan profundizando y que entendamos la importancia de Israel en este plano escatológico. Bien, y ahora continuando con Mateo 24, vamos a ir al versículo 31, ¿sí? Donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. En este punto lo que nos gustaría poder hablar juntos es acerca de cómo será la venida de nuestro Señor. Más allá de que ya hemos compartido un poco, tenemos que entender Mateo capítulo 13, cuando habla de las parábolas. Una de las cosas que dice cuando explica la parábola del trigo y la cizaña, dice que los ángeles son los segadores, ¿sí? Y los ángeles vienen a segar la tierra. Entonces, este pasaje nos habla de cómo los ángeles van a venir con voz de trompeta y van a juntar a los escogidos. Entonces, nosotros quisiéramos poner una base muy importante dentro de todo lo que estamos hablando. Lo que queremos hablar a continuación es cuándo viene nuestro Señor, ¿sí? Ya hablamos acerca de cómo iba a ser su venida, ¿sí? Cuando habla de un relámpago saliendo del oriente y yendo al occidente. Creo que hay cosas que tenemos que entenderla como superpuestas, pero bueno, no queremos enredarnos ahora. Lo que sí queremos es explicar de que los ángeles vienen con gran voz de trompeta. Y la Biblia es muy clara con respecto a cuándo viene nuestro Señor. Yo sé que por mucho tiempo, muchos años, la iglesia muchas veces no ha trabajado en ciertas cuestiones y hay frases como que quedaron establecidas y no se trabajaron nunca más y quedó de esa manera. Y creo que una de las cosas que han quedado establecidas es: nadie sabe el día ni la hora, ¿no? Y cuando alguien decía que hablaba de la venida del Señor y quitando, ¿no?, todas las veces que religiones o hombres haciéndose llamar, no sé, X nombre, poniéndose en lugar de un profeta o de que eran el Mesías, cuando ponían fechas, ¿qué ha pasado en distintas religiones? No las vamos a nombrar, no queremos tener ningún tipo de inconveniente con todo eso. Así que no nos vamos a meter en eso, pero sí es verdad de que muchas personas han puesto fecha diciendo: el Señor me mostró por un sueño, me mostró una visión y viene en tal fecha. No estamos en ese juego, en ese papel, pero sí queremos decir que la iglesia muchas veces cometió el error de decir: bueno, nadie sabe el día ni la hora, y cuando alguien hablaba de la venida del Señor es como que el primer pensamiento con el que te chocaba es: nadie sabe el día ni la hora. Entonces todo lo que alguien hablaba con respecto a la venida del Señor era una herejía, y en realidad la Biblia no menciona eso de esa manera. Entonces me gustaría que pudiéramos tener un poco de claridad en este punto, y bueno, cuando nos está hablando acerca de los ángeles viniendo con trompetas, me gustaría que vayamos a un pasaje en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sí? Este pasaje es muy importante, es muy puntual. Me gustaría que lo puedas anotar, que puedas ahí marcarlo, y que vayamos juntos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51. Dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Este pasaje es muy importante. Ustedes saben que hemos mencionado, en el libro de Apocalipsis nos habla de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas de la ira. Y el pasaje de Apocalipsis nos afirma que cuando suene la 7ª trompeta, el Señor iba a regresar. Y este pasaje de Corintios afirma lo que dice Apocalipsis, y dice que cuando se toque la trompeta, y aclara: porque se tocará la trompeta, en ese momento los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Entonces, lo primero que nos dice es que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos.
En un abrir y cerrar de ojos no está hablando acerca de que el Señor va a venir en un abrir y cerrar de ojos, sino que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados. Primero, los muertos en Cristo van a resucitar y luego los que hayamos quedado, dice Pablo, vamos a ser transformados. Esa transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Para poder sumar un pasaje más, vamos a la primera carta a los tesalonicenses. Nuevamente el apóstol Pablo suma algo más escribiéndole a ellos también y les dice así, 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, nuevamente la trompeta, de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Acá nuevamente nos aclara, ¿sí? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Hay un orden. La primera carta a los Corintios 15:23, el capítulo 15 en sí es una disertación única hablando acerca de la resurrección. Nos dice que todo en su debido orden. Primero Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Acá Pablo vuelve a afirmar lo mismo y nos dice que primero los muertos iban a resucitar primero y luego los que hayamos quedado, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primero, me gusta empezar por el final. Necesitamos alentarnos con estas palabras. Imagínense lo que dice, hey, si estás triste, si estás pasando por alguna dificultad, yo quiero alentarte con esto. Quiero alentarte con que los muertos van a resucitar y nosotros los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados en el aire y en ese abrir y cerrar de ojos seremos transformados, nuestro cuerpo va a ser glorificado y vamos a ser revestidos de incorruptibilidad, palabras de Pablo. Entonces es algo que nos tiene que alentar, es parte de nuestra esperanza. Nosotros tenemos que abrazar esa esperanza. Si nosotros tenemos la mirada puesta en las cosas de la tierra y no entendemos acerca de nuestra esperanza, es como que muchas cosas carecen de sentido. Pero nosotros necesitamos alentarnos. Esto que estamos hablando, ahí donde vos estás, te tiene que llenar por dentro de alegría, de gozo, sabiendo de que el Señor va a cumplir con todas estas cosas que Él dijo. Entonces, este pasaje es quizá el único pasaje en la Escritura que nos habla del arrebatamiento en este sentido. El arrebatamiento también ha sido un tema que ha dividido algunas líneas escatológicas y acá lo que el apóstol está hablando acerca del arrebatamiento es que el Señor nos va a tomar para sí. Eso es lo que significa arrebatar. Es la palabra 7:26, es la palabra harpazo y significa tomar para sí mismo, arrebatar. Así que la experiencia que vamos a vivir es el Señor tomándonos, los ángeles cargándonos, dice los ángeles nos van a juntar de los cuatro vientos de la tierra, nos van a tomar, nos van a reunir y en ese momento vamos a experimentar la transformación en un abrir y cerrar de ojos, vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado y vamos a iniciar esa procesión de nuestro Señor, que quizá también lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, el arrebatamiento no es el acto en el que nosotros nos vamos al cielo y desaparecemos y como dijimos en una de esas clases, desaparecemos y queda la ropita ahí ordenada y nosotros no estamos más. Eso no es el arrebatamiento. El arrebatamiento es nosotros, si estábamos muertos, siendo resucitados y si quedamos recibiendo a nuestro cuerpo glorificado y saliendo a recibir al Señor en las nubes. Pero no nos vamos al cielo. La Biblia y este pasaje no dice que nos vamos al cielo, sino dice siempre estarán con el Señor. Siempre hablamos de que nosotros vamos a recibir un cielo nuevo y una tierra nueva, eso está en Apocalipsis. La palabra que utiliza puntualmente es renovado, un cielo renovado, una tierra renovada, eso es lo que nosotros vamos a vivir. Y un Salmo capítulo 32, si no me equivoco, y Mateo capítulo 5 dice, por ejemplo, una de las bienaventuranzas, que bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Entonces, cuando uno ve ciertos pasajes de las recompensas que el Señor tiene que ver con nosotros gobernando. De hecho, cuando hablemos del milenio vamos a hablar de cómo el Señor nos va a colocar juntamente con Él y vamos a ejercer el gobierno de su reino sobre la tierra. Así que no vamos al cielo, somos arrebatados para recibirlo a Él
y en ese momento hacemos una procesión que Él va a hacer con una gran entrada triunfal a Jerusalén. Así que espero que haya quedado claro este punto del arrebatamiento. Como les dije, a veces parece que son temas complejos, pero cuando uno los habla, terminan siendo más simples de lo que pensamos. Así que espero que haya quedado claro y como siempre les decimos, si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirnos por privado, pueden dejarnos ahí algún comentario y estamos para responder. Así que volvemos a Mateo 24, ¿sí? A establecernos ahí para continuar y poder cerrar este libro en esta clase. Vamos a ir al versículo 37 ahora de Mateo, cuando habla de la parábola de la higuera, cuando dice de la higuera aprended. Ya lo hemos tocado en la primera clase, hemos explicado que cuando habla de esta generación, está hablando de la generación que va a vivir todos esos acontecimientos y que esa generación va a tener el privilegio de ver todas las señales que hemos mencionado anteriormente. Ahora, el capítulo continúa explicándonos cómo iban a ser los últimos tiempos. Vamos al versículo 37, si me acompañás. Dice así. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, ¿sí? Lo que nos está diciendo este pasaje es que en los días de Noé, cuando dice que comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento, lo que nos está diciendo es que había una manera de conducirse. Por el tiempo que tenemos, si a vos te interesa, tendríamos que tomarnos unos cuantos minutos más para ir a Génesis capítulo 6 y ver cómo eran las cosas en ese momento. Y vamos a encontrar aspectos negativos y aspectos positivos. Los aspectos negativos era la inmoralidad, era la violencia, era la manera en la que se vivía, completamente ajenos de la vida de Dios. Sus pensamientos, dice, eran de continuo hacia el mal. Y los aspectos positivos son un hombre como Noé, que era un varón justo, que era un hombre íntegro, que era agradable a los ojos de Dios. Y vamos a afirmar algunas cosas ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice así, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vino por la fe. Este pasaje es grandioso porque nos dice que Noé fue advertido por Dios. El Señor le advirtió de cosas que aún no se veían. Imagínate que hasta ese momento no sabían lo que era la lluvia, ¿sí? Y Noé hablaba diciendo que iba a venir lluvia, que ese era el juicio que iba a venir sobre esa generación perversa, y nadie le creía. Y sin embargo, eso fue lo que lo llevó a que él construya un arca. Esa fue la fe que él tuvo, y en esa arca él pudo salvar a su familia. Nosotros necesitamos tener la misma mentalidad, la misma obediencia, caminar en la justicia en la que caminó Noé, siendo advertidos por nuestro Dios de las cosas que van a suceder. Eso nos tiene que llevar a estar preparados. Así como Noé estuvo preparado con un arca para el momento por lo que el Señor le advirtió, nosotros también necesitamos estar preparados y tener nuestra arca para traer salvación, para resguardar. Así que creo que es muy claro, ¿no? Sería muy bueno que puedas leer ahí Génesis capítulo 6 y que puedas meditar en cómo se vivía en esa generación. Vas a ver de que son cosas muy similares a la que estamos viviendo hoy, pero nosotros necesitamos ser una generación de personas como Noé, personas justas, personas íntegras, que el caminar en esa justicia y en esa fe sea agradable a nuestro Señor. Ahora bien, vamos al verso 39. Mira cómo arranca este verso 39. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Yo quiero primero que puedas remarcar ahí y que puedas pensar en esto. Lo primero que dice es que no entendieron y vino el diluvio y se los llevó. Entonces, lo que nos está diciendo en contraparte a nosotros es que nosotros sí necesitamos ser entendidos. Si no queremos ser llevados, si no queremos ser arrastrados por el juicio de Dios, nosotros necesitamos ser entendidos. Y creo que cuando hablamos de entendidos no podemos nunca dejar afuera a los hijos de Isaacar,
Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice: de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Los hijos de Isacar eran entendidos en los tiempos, ellos sabían lo que había que hacer. Nosotros necesitamos ser como los hijos de Isacar, necesitamos escudriñar, necesitamos trabajar, orar, necesitamos que el Señor nos muestre de qué manera las cosas van a suceder para que nosotros podamos ser como ellos. No podemos ser de los que no entienden, tenemos que ser de los que abrazan ese entendimiento para poder servir a otros. Ahora bien, dice que no entendieron, entonces fueron llevados por el diluvio. ¿Sí? Estamos hablando de que esos días o estos días serán como los días de Noé. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Quiere decir lo que a continuación va a explicar, tiene que ver con el contexto de lo que está hablando. ¿Por qué digo esto? Ahora vamos a entender. Vamos a leer juntos. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces lo que nos está diciendo estos pasajes, ¿sí? A diferencia de cómo muchas veces se entendió, siempre entendimos que ser tomado está hablando del arrebatamiento. Este pasaje no está hablando del arrebatamiento, este pasaje está hablando acerca del diluvio, como fue en los días de Noé, y que fueron llevados aquellos que no entendieron. Entonces dice, y por ejemplo, si hay dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Siempre pensamos que nos imaginamos, quizá por las películas, que estamos moliendo en un campo, estamos trabajando, estamos en la calle, estamos en una casa y el que desaparece es porque fue tomado por Dios. Ese no es el significado de este pasaje. El contexto de lo que está hablando está diciéndonos que ser llevado es ser llevado por el juicio de Dios. Nos está diciendo que ser llevado, que ser tomado es algo malo y que ser dejado es algo bueno. Nos está diciendo lo mismo que nos dice la parábola de Mateo 13, si quieren leer Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre, el que tiene oídos oiga. Esos justos fue los que quedaron. Los que quedaron son los que resplandecen, los que son llevados son los que son llevados por el juicio de Dios. Ahí podés leer Mateo 13 cuando habla de la parábola de la red y cuando habla de la parábola del trigo y la cizaña para entender. Entonces, queremos dejar en claro, ser tomado es algo malo, es ser llevado por el juicio de Dios, es como fue el diluvio, eso es lo que nos está diciendo el pasaje, y ser dejado es algo bueno. Este pasaje no nos habla del arrebatamiento, sino nos está hablando del lado del juicio de Dios. Bien, espero que esté quedando claro. Vamos al verso 42 para poder continuar. Lo leemos. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Lo primero que dice cuando inicia esta sección es velad. La palabra en el original para velad es la palabra gregoreuo. Es la palabra 1127 y significa estar alerta y también significa mantenerse despierto. Velar significa mantenerse despierto. Estamos en un tiempo donde no nos podemos dormir, donde necesitamos mantenernos despiertos y podríamos hablar ahí de algunas cosas, pero es nuestra tarea de ser atalayas, nuestra tarea de estar vigilando, ¿sí? Hay pasajes en Isaías, creo que recuerdo Ezequiel capítulo 33 cuando nos habla de los deberes de la atalaya. Entonces necesitamos estar velando, es un tiempo para velar, es un tiempo donde ya no nos podemos dormir, así que creo que lo tomo en algún sentido como un mandamiento para este tiempo, como algo que no nos puede pasar. El verso siguiente, el verso 43, dice que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando, estaría despierto para que no mine su casa. Y el verso siguiente dice que necesitamos estar preparados porque el Hijo del Hombre viene en la hora que nosotros no pensamos. Entonces, creo que necesitamos afirmar. Yo si le tendría que poner un título a esta clase, sería estar preparados. La palabra de preparados es una de las palabras que a mí más me sonó en este último tiempo. No solo por las clases que quizá me toca dar, sino por lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones, cómo el Señor está llevando a preparar nuestro corazón. Todo esto forma parte de esa preparación.
Entonces, queremos animarte. Nosotros no sabemos la exactitud, no podemos decir viene tal día, a tal hora, a tal microsegundo, no sabemos la exactitud. El Señor nos dejó señales, las trompetas son señales, la séptima trompeta va a ser la señal en la que vamos a saber que Él va a venir, pero no sabemos cuándo va a sonar esa trompeta. Podemos hablar de las fiestas y demás cosas, pero este pasaje nos está hablando de que nosotros no sabemos específicamente cuándo Él viene y nuestra tarea es la de estar preparados. Vamos a agregar 2 pasajes más, así que si los querés anotar, vamos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5 nuevamente, vamos a leer desde el verso 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Otra vez nos habla de ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, acá este pasaje es muy claro, ¿no? Lo que mencionábamos hoy hace un momento, donde muchas personas se quedaron con la frase nadie sabe el día ni la hora. Y en realidad Pablo nos está explicando en este pasaje y nos dice que nadie sabe el día ni la hora, pero nos está hablando de los que están en tiniebla. Dice, pero ustedes no viven de esa manera, ustedes saben perfectamente. Verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, cuando nos está hablando del ladrón, nos está hablando de la sorpresa, no nos está hablando de que nos van a venir a robar algo. Está diciendo que el Señor va a venir como ladrón en la noche, que Él nos va a sorprender. Y si el Señor te sorprende, es porque vos no estuviste preparado. Entonces, cuando hablamos de prepararnos, el tiempo para prepararnos es ahora. No podemos empezar a prepararnos cuando empecemos a ver señales y ahí a las corridas tratando de hacer lo que no hicimos durante mucho tiempo. Este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo fundamental y necesitamos entender la responsabilidad que nosotros tenemos. Una de las cosas que dijimos cuando iniciamos es que no solamente queríamos hablar de los acontecimientos para quitarnos la curiosidad, sino saber cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra tarea dentro de lo que nos corresponde hacer en este tiempo. Y una de las cosas más importantes, 2 palabras, velar y estar preparados. Velar, mantenerse despierto y estar preparados. El Señor no nos puede sorprender con su venida. Nosotros somos del día, necesitamos ser entendidos para saber cuándo el Señor va a estar regresando. El siguiente pasaje lo encontramos en Lucas capítulo 21, verso 34. Ahí tenemos nuevamente nuestra placa. Muchísimas gracias a Yojairo, a Claudio. Trabajan con las ediciones, nos ayudan con todas estas placas. Muchísimas gracias. Vamos al verso 34. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y mire esta palabra, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nuevamente, nuestra tarea es la de velar, es la de estar preparados, es la de mantenernos despiertos. ¿Y sabés qué es lo que nos duerme? Nos duerme cuando estamos bajo los deseos del mundo, cuando estamos afanados por las cosas de la vida. Nosotros necesitamos tener nuestro corazón encendido, necesitamos estar deseosos de nuestro Señor y eso nos va a llevar a estar preparados. Amigos, somos del día, no se olviden, somos del día. Las tinieblas no pertenecen a nuestra vida, nosotros somos luz y sal en este mundo. Así que no dejes que la venida del Señor te sorprenda, prepárate, prepara tu corazón, prepara tu casa y lo mejor que te puede pasar es mantenerte despierto en este tiempo. Así que eso es lo que nos está aclarando estos pasajes. Vamos a continuar para ir cerrando en el capítulo 24, verso 45. Dice,
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Quiero que marques ahí, mi señor tarda en venir. Así como está en la placa, resaltado. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, ahí también resaltamos, el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará durantemente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces comienza preguntándonos este pasaje, ¿quién es el siervo fiel y prudente que trae el alimento a su casa a tiempo? Y dice, bienaventurado cuando el Señor venga y lo halle haciendo así, porque lo va a poner sobre todos sus bienes. Pero habla del siervo malo también, y dice que el siervo malo es aquel que piensa que su amo tarda en venir. Entonces él se pone a golpear a los consiervos, se pone a comer, a tomar con los borrachos, y el Señor viene, dice así, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe. Entonces lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que nos dice es que nosotros no podemos ser como el siervo malo que piensa en su corazón que el Señor tarda en venir y entonces comienza a aprovecharse de las cosas de su Señor, comienza a golpear a sus consiervos, comienza a comer, comienza a emborracharse ahí con los borrachos y dice que el Señor va a venir en el día que no sabe, a la hora que éste no espera, y entonces dice que lo va a castigar duramente y va a poner su parte con los hipócritas. Entonces, nosotros no podemos vivir de esa manera, no podemos predicar o hablar de un evangelio cortándole la parte más importante, que es el regreso de nuestro Señor. Es parte de lo que nos corresponde. Por eso nuestro alimento, de llevar nuestro alimento a tiempo, y fíjense que el contexto de lo que está hablando es la preparación. Si nosotros o los que están del otro lado son ministros, tienen la tarea, la responsabilidad de llevar el alimento a tiempo a la casa en la que el Señor los puso, para que puedan enseñar, para que puedan preparar a los otros para la venida del Señor. Quien no hace estas cosas, quien no habla de este tema, y vos podés excusarte, bueno, pero yo no sabía, pero bueno, había muchas corrientes. No, si sos un ministro, necesitas tener claridad con respecto a esto. Y si todavía no lo sos, no sos una persona que quizá tenga personas a cargo, necesitas vos preparar tu corazón. Si no somos como este siervo malo, y el Señor dice que lo va a castigar duramente y va a poner su parte con los hipócritas. No podemos vivir una vida cargada de hipocresía, pero no porque nos manejemos de una manera, de otra. Está hablando puntualmente de que no estamos preparados, de que nos manejamos como nosotros queremos. Así que lo que esta parábola nos dice es que el Señor va a venir antes de lo que nosotros esperamos. Así que necesitamos estar preparados y que no nos tome por sorpresa, porque como dijimos, somos de la luz, no somos de las tinieblas, para que este ladrón nos sorprenda. Bien, hemos terminado el capítulo 24, pero queremos seguir con el capítulo 25, una partecita más, porque tiene mucho que ver con lo que terminamos en el capítulo 24, así que te voy a invitar a que puedas leer conmigo. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose, a mí me gustaría que lo puedas resaltar, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola de las 10 vírgenes, sé que muchas veces la hemos escuchado, pero entra dentro del contexto de lo que estamos hablando.
En la parábola o en lo que compartimos anteriormente del siervo fiel y prudente y del siervo malo que piensa en su corazón que el Señor tarda en venir y el Señor viene antes de lo que imaginamos, en esta parábola el Señor tarda en venir, ¿sí? Y ellas se terminan durmiendo. Entonces, en esta parábola nosotros lo que vemos es que el Señor va a llegar después de lo que nosotros esperamos, ¿sí? Y ahí es donde tenemos a las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas se quedan sin aceite y cuando el Señor viene después de lo que ellas estaban esperando, entonces en ese momento se dan cuenta de que no les alcanzó el aceite. Y cuando le piden que les comparta a las otras dicen, no, porque nos vamos a quedar sin aceite, nosotras y ustedes. Vayan y compren. Y cuando estas se van a comprar, las que habían tenido aceite, ellas entraron a las bodas y cuando las otras vinieron, el Señor les dice, de cierto os digo que no os conozco. Entonces dice que 5 se quedaron sin aceite, 5 tenían aceite, las que se quedaron sin aceite le piden a las que tenían aceite y estas le dicen, no, vayan a comprar porque si no nos vamos a quedar nosotras sin aceite y ustedes. Y mientras ellas se iban a comprar, entonces el Señor viene y entran ellas a las bodas y las otras le dicen, Señor, Señor, abrinos, y les dice, yo no las conozco a ustedes. Creo que está mucho más allá, es una parábola y lo que nos está diciendo nos habla nuevamente, fíjense cómo cierra el pasaje. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Entonces lo que nos está diciendo todos estos pasajes que venimos leyendo es la importancia de velar, es la importancia de estar despierto, de estar preparados. Eso es lo que no nos puede pasar. O sea, si después de escuchar este video todavía seguís con, bueno, está bien, vamos a ir viendo, nunca se sabe, por ahí como nadie tiene la exactitud, entonces, bueno, habría que ver y seguimos planificando y armando cosas lejos de un contexto del fin de los tiempos, creo que sería un error. Estar preparados no implica comenzar a prepararnos cuando las cosas sucedan. Estar preparados es de antemano haber previsto, haber sido advertidos como lo fue Noé, para poder preparar un arca, para poder preservar vidas, para poder salvar, para hacer lo que fuimos llamados a hacer y estar listos para lo que se viene. Así que lo que nos está diciendo es que nosotros necesitamos estar preparados y tener aceite. Y quiero dejarte un pasaje para que puedas meditar, Levítico 24:2, donde dice, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. El Señor siempre nos mandó a que nosotros tengamos aceite. Nuestras lámparas tienen que arder continuamente, tienen que ser de olivas machacadas. Nosotros tenemos que ser machacados para poder producir aceite. Nosotros necesitamos tener aceite en nuestras vasijas. El Señor nos manda que nosotros estemos preparados. Así que yo quiero alentarte ahí donde estás, de que puedas producir aceite, que puedas dejar que el Señor te machaque, que el Señor te prense para que pueda extraer de vos el aceite que se necesita para este tiempo. Así que no te quedes esperando que las cosas sucedan. Prepárate, prepara tu casa, prepara tu familia y no dejes de pensar que la venida del Señor está cerca y que eso tiene que alentarnos. Así que, bueno, llegamos al final de esta clase. Espero que la hayas pasado bien, que hayas disfrutado. Hemos terminado con Mateo capítulo 24. Ha sido un placer. Seguimos, obviamente tenemos más clases por delante. Vamos a seguir tocando otros temas. Y bueno, familia, amigos, todas las personas que están del otro lado, como siempre, muy agradecido y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.